¿Les parece, muchachos, si arrancamos? Vamos, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a arrancar. Veo que hay ya muchos conectados. Bien. Vamos a esperar que hay muchos amigos, muchos colegas que se están conectando. Vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Bien. Vamos a comenzar con esta serie de entrenamiento, estas propuestas que estamos haciendo para todos ustedes con la intención de generar intercambio, y luego vamos a tener nuestros contactos para recibir sus inquietudes, ¿bien? Y en las próximas presentaciones, estos webinars que vamos a ir realizando de ahora en adelante, podamos realmente nutrirnos de lo que ustedes necesitan, lo que ustedes requieren de nosotros para seguir entrenándose y capacitándose. Bien, en este caso, como primera propuesta, vamos a conversar, a mostrar casos prácticos, buenas prácticas. Ahora vamos a ver un poco el contenido, todo lo que sea soldadura en aluminio. Bien, esto es en base a consulta que hemos tenido, bien. Por eso empezamos a trabajar con todos ustedes en esto. Nuevamente, bienvenido. Vamos a comenzar a compartir, así no perdemos más tiempo. Nosotros somos de SAB Argentina, formamos parte del equipo de asistencia técnica. Mi nombre es Gerardo Beati, también me acompaña Javier Burgués. Vamos a estar hoy conectados con ustedes en la próxima parte 2, que también va a ser del tema de aluminio. Y van a estar, como decía, nuestros contactos para que podamos interactuar luego de terminada esta sesión o en la sesión que viene. Bien. Nosotros básicamente, ¿qué vamos a compartir de contenido con ustedes? Bueno, aquí tenemos una enumerado, vamos a dividir esto, como les comentaba, en dos partes. Vamos a tratar primeramente la parte de los conceptos básicos de producción, de propiedades específicas del material, bien, para que todos estemos alineados con eso. Vamos a hablar del proceso semiautomático, GEMAU, con sus características particulares. Vamos a hablar también de los componentes del proceso. Vamos a hablar de tanto los procesos de arco pulsado y de superpulso que aquí vemos. Y vamos a resaltar la importancia de regular el aporte térmico, el calor aportado a la unión soldada también. Vamos a hablar de buenas prácticas. Y vamos a compartir también casos prácticos que hemos desarrollado nosotros desde asistencia técnica. En el caso de GEMAU vamos a compartir hoy un caso donde nosotros buscamos aumentar la productividad automatizando una soldadura de tanques de aluminio. Hicimos con un equipo automático, portatorcha, y vamos a hablar de todo, por qué elegimos eso, por qué determinamos, aparte de automatizar, el uso de un proceso de arco pulsado o superpulso, que ahora vamos a ver. Y como siempre hacemos nosotros cuando proponemos un cambio de proceso, vamos a mostrar también cálculo económico, donde nos basamos de la asistencia técnica para ofrecer o para recomendar ese cambio de proceso. Y también en lo que es buenas prácticas en el tema del TIC de aluminio, esto también por muchas consultas que hemos tenido, lo que más vemos en la calle, algunos tips elementales de buenas prácticas, como son el tema de la elección de nitrodo-tucteno, la elección de los gases de protección y la regulación de la corriente alterna, el balance de frecuencia, que son muchas variables que nos ayudan, nos acompañan a regular el aporte térmico y sobre una soldadura sana en su mayor expresión. Bien. Fíjense, esto es genérico, las propiedades. Nosotros tenemos algunas características puntuales. El aluminio comparado con el acero del carbono es un material más liviano. Y ahí tenemos la comparación de peso específico. Fíjense que
el peso específico del aluminio, que es peso específico, para que todos sepamos, todos los materiales lo tienen respecto a una referencia, es la cantidad de peso, una unidad de volumen, para poder comparar en forma lineal todos los pesos de los materiales. Es muy importante también en el diseño, especialmente de estructuras que van a transportar carga, porque muchas veces si hago una estructura de menor peso, de estructura en sí, un transporte me permite llevar más carga, ¿se entiende? Fíjense que el peso específico del aluminio es la tercera parte aproximadamente del acero de carbono. Dice también, básicamente, que tiene es un material muy dúctil. ¿Qué significa la ductilidad? Es un material que puede ser, por ejemplo, sometido a una carga lineal de tracción, bien, y tiene un comportamiento elástico. ¿Qué significa? Cuando yo dejo de aplicar esa carga, vuelve a su estado anterior sin una deformación permanente, sin una deformación plástica. Eso también es muy importante en el diseño de estructuras donde hay elementos quizás que soporten diferentes cargas en diferentes momentos. Por ejemplo, otra característica del aluminio importante es la baja resistencia eléctrica. Si tiene baja resistencia eléctrica, ¿qué quiere decir? Que se comporta como mejor conductor ante el paso de la corriente eléctrica o la corriente eléctrica a través de él. Por eso muchos conductores de electricidad se están también fabricando aluminio, específicamente para altos niveles de conducción eléctrica. Y una parte que vamos a ir viendo también básicamente en la producción es que el aluminio tiene dos formas específicas de producción. En Argentina, esto es como un dato informativo, la mayor parte se produce en Galuar, ¿no? En Chubut, el aluminio primario. El aluminio primario tiene no vamos a profundizar en esta etapa, esto si después quien quiera profundizar nos contacta y lo conversamos. Básicamente la obtención del aluminio primario tiene una gran componente de consumo eléctrico porque se desarrolla por electrólisis como principal componente de la fabricación. El 8% de la corteza terrestre se presenta, Argentina básicamente es importador de aluminio, no produce la materia prima. Bien, como en la naturaleza se encuentra, como todos los metales y todos los materiales, se encuentra en reposo, sin combinarse. Bien, ¿cómo se encuentra en la naturaleza? Combinado con oxígeno. El material base de esa combinación es la roca, la bauxita, como ahí tenemos una foto. Ese es el primer paso de producción. Para obtener ese aluminio primario como metal base se procesa la bauxita y se obtiene la alúmina. Y finalmente se procesa esta alúmina. Un dato de antes que es importante que lo vamos a ir viendo y específicamente cuando hablemos de soldar, cuando hablemos de TIG. El óxido de aluminio o alúmina es el óxido que se forma sobre la superficie del aluminio. Por eso es que si yo corto un trozo de aluminio con una sierra, queda brillante, ¿bien? Al día siguiente se opacó. Se opacó porque se formó el contacto entre ese aluminio y el oxígeno, el óxido de aluminio o la alúmina, ¿bien? Que es más duro que el aluminio en sí y forma una capa protectora, digamos, que impide que se siga oxidando el material. Esa capa protectora de aluminio nos va a tener algunos inconvenientes o algunas consideraciones especiales que vamos a tener que tener en el momento de soldar, de allí la importancia de su conocimiento. Aluminio 2, oxígeno 3, la formulación química del aluminio, por si lo ven en algún tipo de bibliografía. Fíjense ese dato que hablaba de la producción, la cantidad de energía necesaria para la producción de aluminio. Para producir una tonelada de aluminio primario se necesitan 2 toneladas de alúmina, media tonelada de coque, como carbón que otorga el poder calorífico, y 15 megavatios. Luego del proceso de solidificación se obtienen las formas comerciales que lo vemos. Pero el aluminio también tiene una característica que se está utilizando a nivel
global que la fabricación por fusión, ¿bien?, o por reciclado produce un aluminio de características muy similares a la primaria obtenida por electrólisis, con un costo de producción mucho más bajo. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver? Nosotros en procesos por arco tenemos básicamente tres principales que pueden utilizar como material de aporte y como material de base el aluminio. El proceso de TIG o GETAU, que vamos a ver en la segunda parte de nuestra reunión, donde lo que yo busco en el proceso TIG se utiliza específicamente para reparaciones, lo que sea más artesanal, terminación, asegurarme la fusión, y reparaciones de menor envergadura, porque tengo evidentemente una buena terminación, pero una velocidad de aporte y de trabajo lenta. Por eso en proceso GEMAU, que es el que más se utiliza en producción, tecnológicamente se avanza en forma constante para intentar tener procesos de soldadura que se asemejen al TIG en la parte visual, estética y de sanidad de soldadura, evidentemente, con una mayor productividad. Productividad basada en mayor velocidad de aporte con una característica mecánica similar a TIG. Y en ese punto nos vamos a basar nosotros, como le comentaba, en el ejemplo práctico que vamos a compartir hoy de proceso GEMAU utilizando aluminio automatizado. Y por tercera parte, el proceso de SMAU, de electrodo, que es el que menor se utiliza en la industria, no simplemente el componente porcentual del proceso es menor y se utiliza específicamente para reparaciones y no mucho más que eso. ¿Bien? Esto es muy básico para que alineemos y nivelemos lo que pueden ustedes ver en la bibliografía cuando repasen el tema de GEMAU. Ahí están las siglas, bien, Gas Metal Arc Welding, el proceso MAC o MIC, dependiendo si utiliza gas activo o gas inerte como protección del arco eléctrico. Recordemos que el gas es la protección para que la incidencia del aire no influya en la pileta líquida. En los procesos de soldadura con material de aporte o material base aluminio, se utilizan gases inertes, individuales o en combinación, que después vamos a ir viendo, para que estos gases no aportan en la química ni físicamente en el desarrollo de la pileta líquida. Como proceso, esto es elemental, ¿qué nos muestra? Que es básicamente los mismos componentes que en un proceso de soldadura con material base, material de aporte de acero de carbono. Aquí evidentemente el sentido de avance es hacia adelante, y ahí tenemos los componentes genéricos y básicos de un proceso de torcha en soldadura semiautomática. La principal variable que nosotros vamos a tener, a diferencia de un proceso de soldadura por acero de carbono, es que el material de aporte en este caso es más blando, vamos a decirlo así. Pero igual debo tener principal cuidado en la alimentación del alambre, en los trenes de tracción y en el liner o la vaina. Sé que hay escuchando gente de diferentes países, por ahí las terminologías son diferentes, la tripa, lo que está dentro de la torcha que transporta el alambre. ¿Bien? Estos son, no quiero extenderme con esto porque entiendo que son cosas por ahí un poco redundantes y conocidas, pero esto es un componente que nos muestra lo mismo que antes. El circuito de trabajo de un proceso de soldadura por aluminio tiene los mismos componentes que un proceso de acero a carbono. El circuito se cierra con un positivo o un negativo, tiene que ser una fuente de corriente constante, de tensión constante, perdón. Y la variable, como vamos a ver ahora en las próximas y en las buenas prácticas, el material de aporte y el proceso de tracción. Bien.
¿Qué traemos aquí esto no es una publicidad, sino que queremos mostrar con esto? Que con cualquier, excepto algunas aplicaciones específicas, con cualquier máquina de un aluminio. ¿Bien? Evidentemente hay algunas máquinas que ya vienen prefijadas con líneas sinérgicas, que después vamos a ver qué son parámetros iniciales, donde yo me pongo, dependiendo, yo puedo setear el material de aporte, el material base, los espesores, la posición de soldadura, el gas de protección, y la máquina en sí misma me va a tirar algunos parámetros iniciales para que yo pueda comenzar el trabajo desde ese punto de parametrización. Pero si no tengo ese tipo de controles específicos, yo puedo trabajarlo también teniendo en cuenta dos cosas principales. El liner, como hablaba, que si es una torcha corta debe ser de teflón, para que sea mejor conductor y no trabe el alambre de aluminio cuando pasa por dentro. Los que trabajan en semi con aluminio saben que es cuando se te enreda en la punta de la torcha o en la punta de los rodillos. Lo desagradable que es todo desenvainar todo y cambiar todo eso, ¿no? Ahora en la próxima vamos a ver específicamente que nosotros debemos cambiar el rodillo de alimentación de los trenes de tracción, cuya cuna debe ser en forma de U, y eso es importante. Cuando nosotros utilizamos rodillos de alimentación para acero de carbono, para alambre macizo, tienen una forma de cuna, para tubular otra forma de cuna, y para aluminio debe ser en U, una doble cuna en U. ¿Para qué? Para que se cubra la superficie exterior y presione en forma pareja dentro de la superficie. ¿Por qué? Porque al ser más blando tiene más riesgo de que se deforme, claramente. Si el alambre se deforma y pierde su sección circular, va a traducirse principalmente en una inestabilidad de arco, claramente, ¿no? Lo que va a llevar a mayor riesgo de lograr una soldadura que no sea sana, pero también a mi falta de bienestar trabajando y soldando, que eso también es importante, a la par de la sanidad de la soldadura, ¿no? Aquí vemos un tren de tracción de 4 rodillos. ¿Y cómo se complementa? Decíamos que cuando la torcha es corta, 1,5 metros máximo, yo puedo utilizar, cambiar el liner de teflón con un tren de tracción de 4 rodillos, empujar el alambre desde el cabezal. Pero en producción, cuando son torchas largas, de 3 metros, de 4 metros y medio o más, se debe utilizar un sistema de torchas push-pull, que la característica que tiene principalmente es que en la punta, cerca de la tobera del tubo de contacto, tiene 2 rodillitos más, como se ven ahí en pantalla, que lo que hacen es traccionar, tirar del alambre. Entonces tengo doble fuerza aplicada al consumible. En el cabezal, 4 rodillos que lo empujan, y en la punta de la torcha, 2 rodillos más que hacen la tracción. Y a su vez, ahí vemos los potenciómetros que tiene la torcha. Lo que hace es también poder regular para el soldador tensión y corriente desde esos pequeños potenciómetros sin tener que estar dependiendo del cabezal. De esta forma yo me aseguro en la práctica la correcta alimentación. Y otra variable que tenemos que tener, como yo comentaba, es en cuenta los tipos de transferencia. Esto vamos a verlo muy rápido, pero el arco pulsado, ¿qué tengo básicamente en el arco pulsado? 2 valores de corriente, alto y bajo. Para no complicarnos tanto, el alto y el bajo, en un valor alto, fíjense que están ambos sobre 0, ¿bien? No alterna los valores, no es que está debajo, están ambos sobre 0, un valor mínimo y un máximo. El valor alto del arco pulsado es
aporta más energía, rompe la capa de alúmina y del valor más bajo, en este caso, se produce la penetración, es decir, el aporte del material de aporte, valga la redundancia, sobre la unión soldada. Cuando yo analizo lo que es superpulso, ¿qué es el superpulso? A la vez, en este alto y bajo que veíamos antes, vuelvo a introducir algún tipo de proceso nuevamente. Para explicarlo, puedo volver a pulsar, se divide en dos etapas lo que es el superpulso, lo que es primario y secundario. Yo puedo combinar procesos diferentes en el mismo proceso de superpulso. Y ahora lo vamos a ver. Para todo esto, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la función de todo esto? Poder regular el aporte térmico. Decíamos antes, cuando yo estoy soldando, lo más difícil de romper es la alúmina y luego el aluminio que está abajo es mucho más, el punto de fusión es mucho menor. Yo debo regular el aporte térmico. Aquí en este caso, ¿qué estoy combinando? Un cortocircuito, ¿qué quiere decir? Un valor bajo de corriente con un arco pulsado. Entonces, en la primera etapa, esto se usa para chapas finas, en una etapa en frío, que es el cortocircuito, y luego el arco pulsado, que está más alto en valores de corriente con respecto al tiempo, se produce la penetración. La mayoría de estos procesos con superpulso, como yo comentaba al principio, ¿qué es lo que aportan? Similitudes al T. Eso es lo que estoy buscando. Mayor productividad con una terminación visual y mecánica acorde y sana. Y así podemos combinar otro tipo de procesos como un doble pulsado. Bien, esto también es para espesores finos. Sigo controlando y también podemos controlar, que ahora lo vemos, un arco pulsado con un valor spray. Esto es para soldadura en posición, para espesores mayores. Logro mayor aporte térmico, mayor aporte de material, redunda una mayor velocidad. Aquí, el pulsado, digámoslo así, enfría y el spray en altos parámetros de corriente con respecto al tiempo produce la penetración de altas cantidades de material. Estos son los procesos junto con este controlador, que como decíamos, ahí dice líneas enérgicas, tiene esa línea, pero básicamente, ¿para qué mostramos acá? Hay varios tipos de controles. Cualquiera de nosotros puede regular estos controles. Aquí tenemos líneas enérgicas, como yo decía, preestablecidas con valores estándar para que el soldador pueda comenzar desde allí a trabajar con memorias. Esto es un ejemplo solamente. ¿Tenemos esto? Podemos soldar, nos simplifica la vida. No tenemos esto, también podemos soldar aluminio, cambiando, repito, y porque esto es lo que más vemos en la práctica en campo, rodillos de aluminio, llamamos en buenas prácticas, en buen estado, no apretados en exceso, un liner acorde al diámetro del alambre. Evidentemente, yo lo considero 9, voy a tener más recomendaciones prácticas que su sueldo con 1-2. Y eso lo vamos a ir viendo. Bien, vamos a ver al tipo de aplicaciones, y esto es importante lo que vamos a ver que nos presenta Javier. Selección de consumibles de distintos. Y esto me recuerda algo que se me pasó. Perdón, Javier, te robo un minuto. El aluminio en sí es amigable, digamos, con un montón de elementos de aleación. Tienen muchas posibles combinaciones con elementos de aleación que me van a dar muchas propiedades mecánicas diferentes dependiendo de la aplicación que yo deba realizar. Eso cuando veamos ahora, vamos a ver cuán importante es la cantidad de aleaciones comerciales que tenemos a disposición. Sigue mi compañero especialista con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gerardo, por la introducción. Lo que nos toca ver ahora en esta, si queremos, segunda parte de la presentación que arrancó Gerardo es selección de consumibles.
en donde antes que nada les quiero hablar de los productos Alcotec, la línea Autrot de Saab, en donde pueden ver en la imagen de la izquierda cuál es el patrón de fabricación nuestro comparado con el patrón de fabricación de los productos que están dando vuelta en el mercado de nuestros competidores. A simple vista ya tenemos un acabado superficial superior y un excelente bobinado con el método hilo a hilo. A ver, cuando yo le digo acabado superficial o el aspecto visual, no es solamente lo visual, sino que lo visual es consecuencia de algo, ¿sí? Cuando nosotros vemos un alambre en donde no lo vemos bien ya a simple vista, eso quiere decir que tiene o suciedad o la terminación o el acabado superficial no es del todo bueno. Y como nosotros sabemos en todos los procesos MIG-MAG, en el proceso semiautomático, la transferencia de corriente se hace por rozamiento del tubo de contacto con el alambre que pasa a través del mismo. Entonces, si nosotros tenemos un alambre en donde el acabado no sea lo suficientemente plano, la transferencia de corriente no va a ser correcta, por ende, el arco va a ser errático y nuestro cordón no va a ser del todo bueno. Aparte de todo lo que es suciedad que puede traer el alambre en lo que sería la superficie, que todo esto, como les dijo Gerardo, todo esto pasa por diferentes vainas, conductos, liners, tripa, como bien dijo él también, hay muchas denominaciones en el mercado, de acuerdo al país también. Toda esta suciedad se deposita, como les digo, en los liners, en los tubos de contacto, en los rodillos. Y para el proceso de aluminio, aparte de ser un proceso en donde es muy delicado la tracción del alambre por ser un alambre justamente blando, también es un proceso muy delicado y muy sensible a la limpieza. Entonces, si nosotros ya partimos de un producto con suciedad, ya vamos a arrancar con una soldadura que puede llegar a tener dificultades por suciedad antes de comenzar, ¿no? ¿Qué logramos nosotros? Si se fijan en la imagen de la izquierda está aumentada 200 veces para que vean, esto es el alambre, visto el alambre, la terminación superficial que es muy buena. ¿Qué logramos con esto? Con un alambre en donde la superficie o el acabado superficial sea muy bueno. Nosotros logramos mejorar lo que se le dice en inglés feedability, o sea, la alimentación del alambre, en donde, como les dije antes, en este proceso, como los procesos MIG-MAG, la alimentación del alambre es, creo que el 90% del proceso. Nosotros mejoramos la alimentación del alambre, con esto se disminuye, con esto y con la composición química del producto se disminuye la posibilidad de tener poros en la soldadura. Al tener una mejor transferencia de corriente producto de tener un alambre con una buena terminación, que vamos a tener menores salpicaduras y por ende todo lo demás concluye en la menor generación de humos. Para el SAP la prioridad número uno es la seguridad. Uno de los principales problemas que tenemos o riesgos que tenemos a la hora de soldar es la emanación o la inhalación, perdón, del operador de humos, así que acá ya tenemos un consumible en donde reducimos o se reduce la cantidad de humos que emana. Ahora vamos a ver un pequeño video en donde en este video se hace una comparación de uno de los alambres Alcotec de la serie 5000 contra un alambre de la competencia. Se prueban a los dos alambres, lo alimentan y lo hacen circular por una vaina de teflón, por supuesto. Los dos, por supuesto, en las mismas condiciones, con vainas nuevas, para ver qué resultados se obtienen con respecto a generación de suciedad y de algún tipo de limaduras o virutas. El video no tiene sonido, así que yo les voy a ir hablando arriba. De igual manera está en inglés, así que algunas cosas también las voy a ir traduciendo y también para no dejar el hueco del que no tenga sonido. Bueno, ahí lo que se está simulando es lo que produce el alambre de la competencia a lo largo del tiempo, circulando a través de una vaina de teflón, y el que produce o lo que no produce el alambre Alcotec, el nuestro. Esto es producto de la excelente terminación superficial que tiene. Al tener una buena terminación, el rozamiento es menor, por ende se genera menos suciedad dentro de lo que es la vaina. Y acá se hace un corte a propósito en la vaina, en el liner. Esto no debe suceder, pero se hace a propósito para exigir aún más y pronunciar más las consecuencias de los defectos. Se hace un corte en la vaina de teflón para justamente que roce el alambre y que genere mayor suciedad o mayores limaduras dentro de los conductos. Y acá con una especie de hisopo se ve la diferencia entre el producto Alcotec y el producto que hoy está dando vuelta en la competencia. Vuelvo a remarcar que es un producto de la serie
5000. Entonces, como consecuencia, nosotros tenemos que prácticamente se eliminan lo que son las virutas o las limaduras, se mejora la alimentación del alambre, se mejora lo que es la estabilidad del arco, tenemos una mejor performance en soldadura, tenemos menos mantenimiento preventivo y mejoramos o alargamos la vida útil de los consumibles. ¿Por qué? Porque como les dije y como todos sabemos, la transferencia de corriente se hace por rozamiento. Si tenemos una superficie mejor y más plana del alambre, la transferencia de corriente va a ser mejor, vamos a tener menos microcortes o microcortocircuitos dentro del tubo de contacto, por ende va a hacer que el mismo consumible o el pico se caliente menos y dure más, dure mucho más y tarde mucho más tiempo en deformarse. Si nosotros vamos a la nomenclatura, normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver lo de los electrodos. Bueno, en este caso, un ER, el ejemplo es de un ER5356, es un producto, como decía Gerardo, hay algunos productos que son más fáciles de encontrar que otros y más comunes. Este es uno de los más comunes, pero la idea es identificar las siglas, en donde ER nos está indicando que estamos hablando de una varilla TIC, o en este caso un alambre macizo. Y después el número clave es el primer dígito. El primer dígito nos indica cuál es el aliante principal de ese consumible. El segundo dígito, en este caso el 3, nos indica qué variante de la aleación original es la que tenemos en el consumible. Y después los últimos dos dígitos son números utilizados para identificar a cada consumible con respecto a otro. Esto va a depender de la composición química de los aliantes que tenga ese consumible incluido. Entonces, teniendo en cuenta el primer dígito que yo les decía, nosotros acá tenemos un listado desde la serie 1 hasta la serie 8 y hablamos que el primer dígito es el aliante principal. Entonces, si nosotros nos encontramos con un alambre de la serie 1 que comience con 1, ya nos indica que el aliante principal es aluminio puro. Si tenemos un 2, cobre, un 3, manganeso, el 4, silicio, 5, magnesio, 6, magnesio silicio, el 7, zinc y el 8, estaño. A la hora de elegir ahora vamos a ver cómo, ¿no? Pero a la hora de elegir un consumible, nosotros tenemos que tener en cuenta, como muchos ya deben estar pensando, por supuesto, y como en toda soldadura, el material base. Pero acá en el aluminio también hay que tener en cuenta que existen algunas curvas en donde nos indican lo propenso que son algunas aleaciones de aluminio a la fisuración en caliente. Nosotros estamos muy acostumbrados por lo menos los que sueldan con electrodo, a escuchar de fisuración por hidrógeno o fisuración en frío. Bueno, en el caso del aluminio nosotros tenemos más posibilidad de tener alguna fisuración en caliente o una fisuración que se le dice por solidificación. Existen curvas que ustedes pueden buscar en donde le dicen, de acuerdo a los aliantes que tenga el consumible, qué tan propenso es a la fisuración en caliente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir el consumible para realizar una soldadura, como también otras cosas como ser el diseño de junta, los parámetros de soldadura y después, por supuesto, también el gas de protección y no se va a escapar el operador para realizar una correcta operación y una correcta técnica de soldadura. Como bien les dijo Gerardo, esto se hace por empuje. Si bien se puede realizar algún tipo de soldadura por arrastre, pero no es lo común, porque por empuje nosotros vamos a tener una soldadura limpia, y si realizamos una soldadura por arrastre, lo más probable es que tengamos problemas con la protección gaseosa, ya el aspecto visual de nuestro cordón no sea bueno, ya vamos a ver los laterales quemados con un humo negro, y eso indica que si nosotros la primera inspección visual ya no la pasa, ya no nos gusta, dentro probablemente tenga problemas de soldadura y no sea sana. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas a la hora de soldar. Empuje, tener en cuenta el tema de en la elección del consumible, qué tan susceptible es a la fisuración en caliente y después lo demás, ¿no? Un buen diseño de junta y siempre seguir un WPS, un procedimiento de soldadura, y con eso uno va a garantizar no tener inconvenientes y realizar una soldadura sana, que es lo que todos estamos buscando en cualquier proceso de soldadura. Acá tienen algunas alternativas de packaging, de embalajes, en los que pueden venir los rollos de alambre. Si nosotros tratamos de hacer una comparación directa, para alguno de ustedes que está escuchando que suelden habitualmente o que tengan clientes que suelden habitualmente con alambres macizos, si yo les digo rollo de alambre, inmediatamente a la cabeza a uno se le viene 18 kilos, 15 kilos para algún tubular. Bueno, acá estamos hablando de rollos de alambre de 7 kilos, las bobinas de aluminio.
Porque, como dijo Gerardo, es un material, al principio, en lo que fue historia del aluminio, es un material que es más liviano. Entonces, ¿qué pasa al tener 7 kilos? Y bueno, yo voy a perder mucho tiempo en cambio de rollo en el caso de hacer muchas soldaduras. ¿Qué solución tenemos nosotros? Bueno, tenemos diferentes packaging, llamados Marathon Pack, con diferentes capacidades, ¿no? Tenemos el micro de 25 kilogramos, el midi de 80 y el jumbo de 141 kilos. Lo que nosotros tenemos que ver acá es que el consumible que estemos necesitando, a ver en qué capacidad lo tenemos disponible. Vamos a los ejemplos más comunes, el 40-43 y el 53-56, fíjense que lo tenemos disponible en los 3 tamaños. Esto principalmente lo usan las empresas que realizan mucha soldadura y que quieren optimizar sus procesos y quieren minimizar o reducir el tiempo que pierden por cambio de rollo. Imagínense que si nosotros vamos a uno de 25 kilos, son casi 4 rollos de 7 kilos. En las empresas normalmente se pierde un tiempo considerable en hacer el cambio de rollo. Con este tipo de embalaje de packaging lo estaríamos eliminando y lo estaríamos utilizando para hacer otro tipo de tarea en la empresa. Estaríamos en cierta forma mejorando la productividad. Bien, para una correcta elección del consumible, acá tenemos una tabla, que esto lo pueden encontrar en la página de Alcotec. Esta la pueden encontrar. Tenemos una tabla en donde me permite, tengo diferentes materiales base, fíjense que acá tengo una línea y acá tengo una columna con materiales base. Y también tengo una cierta lista de consumibles. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta lista? Yo me voy a posicionar. Supongamos que nosotros vamos a hacer un filete, que nosotros vamos a hacer un solape, o que nosotros vamos a hacer soldar una chapa a tope. Estamos soldando dos materiales que pueden ser aluminios iguales o pueden ser aluminios distintos. Bueno, con esta tabla yo lo que voy a hacer es buscar un material y el otro, y en donde esto se una, ahora porque seguramente los estoy mareando, ahora van a ver el ejemplo, me va a dar qué cantidad o qué tipo de consumible yo puedo utilizar para realizar esa soldadura en forma correcta. Vamos a un ejemplo. Supongamos que vamos a soldar dos aleaciones, 5005 y un 6061. Yo vuelvo a la tabla, entonces primero busco uno de los materiales bases, el 6061, marco todo lo que es la línea, y después busco el otro, el 5005, acá tengo la columna. ¿Dónde me tengo que centrar? ¿Dónde tengo que hacer foco? Yo ya estoy más cercano a la selección del consumible para poder soldar esos dos materiales. Bueno, tengo que hacer foco acá, donde se cruzan las dos líneas, ¿sí? El centro de la cruz, por decirlo de alguna manera. Vamos a ampliarlo. Y acá tengo como resultado esto. Tengo que, para soldar un 6061 con un 5005, yo tengo todo este listado de consumibles que me van a posibilitar realizar esa soldadura. En este caso, estos que están acá no tengo datos, así que tendría que centrarme en lo que es 4043, 5183, 5356, etc. Ahora, esto me dice que yo lo voy a poder soldar. Sí, perfecto. Pero ¿qué otra cosa también me dice? También me dice o me da datos sobre las características que va a tener esa unión soldada. De acá viene la elección de un consumible o de otro. Volvamos, por eso están estas letras que tenemos la W, que es la soldabilidad, S, resistencia mecánica, D, ductilidad, C, resistencia a la corrosión, T, resistencia a temperaturas hasta 65 grados centígrados y M, capacidad de anodización. Sigamos con el ejemplo de lo más común de lo que encontramos. Fíjense, 40-43 y 53-56. Y si nosotros vamos a la calificación por letra, esta calificación, esto como si fuese el colegio, ¿no? La A es la mayor nota, y así a medida que van avanzando las letras va decreciendo la importancia, digamos. Entonces, si nosotros analizamos la soldabilidad de estos dos materiales bases con un 40-43, tengo una muy buena calificación, porque tengo una A. A medida que voy avanzando, fíjense que lo que es la resistencia mecánica no es del todo buena la nota. Si yo quisiera mejorar la resistencia mecánica, quizás debiera cambiar el consumible. En lugar de soldar con un 40-43, utilizar un 53-56, que fíjense que ya casi tiene la nota óptima en cuanto a lo que es resistencia mecánica. Así se usa esta tabla para esta selección de consumibles o para los consumibles que ustedes tengan. Lo que tienen que hacer es, entonces,
elegir un material base, elegir el otro, en donde se cruzan, ver la información y analizar de acuerdo a los consumibles que me da, a ver qué pretendo yo con respecto a la soldadura o qué me pide la persona que diseñó esa junta o para qué va a ser esa soldadura, a qué va a ser sometida. Eso es muy importante también a la hora de elegir un consumible. ¿A qué va a ser sometido o para qué es lo que yo estoy soldando? Vamos a un caso práctico. Nosotros trabajamos con un cliente referencial en el mercado en donde fabrica tanques para cargas generales, térmicas y repartos de combustible, e hicimos un trabajo en específico sobre la fabricación de un tanque para transporte de combustible. Ahora voy a hacer algo que a lo mejor no es muy ortodoxo, pero necesito marcarles algo. El cliente inicialmente, ¿cómo soldaba el cliente inicialmente? El cliente tenía una máquina semiautomática con una torcha convencional y realizaba estos 12 metros de soldadura en forma sectorizada. ¿Por qué? Como bien les dijo Gerardo, y como todos sabemos, el aluminio es muy blando, entonces las torchas no pueden ser muy largas porque tengo problemas de enriedo. Entonces el cliente lo que tenía que hacer era sectorizar la soldadura. El largo total es de 12 metros, entonces el cliente lo que hacía, perdón esto, pero lo quiero hacer para que ustedes lo grafiquen, el cliente lo que hacía era como que dividía el tanque en 3 porciones, entonces se posicionaba con el equipo aquí y realizaba esta primera soldadura. Terminaba esa soldadura, volvía a reposicionar el equipo, realizaba la siguiente soldadura y finalmente posicionaba el equipo aquí y terminaba la soldadura. ¿Esto qué implica? Esto implica, la verdad, que mucho movimiento dentro de una empresa, mucha pérdida de tiempo, que esto fue cuantificado y eran 30 minutos solamente de tiempo muerto en reposicionar el equipo. Y aparte otra cosa que es muy peligroso para lo que es la soldadura, que en este lugar, acá, cuando yo termino una soldadura y empiezo otra, y aquí, cuando termino una soldadura y empiezo otra, ¿qué tengo? Tengo un enganche. Lo ideal en la soldadura es tratar de comenzar una soldadura y terminarla y no tener enganche, porque es un lugar en donde yo puedo tener algún defecto. Hay que tratar de evitarlo. Entonces, ¿qué hicimos de esa? ¿Cuál fue la idea? Trabajando en conjunto con el cliente, nosotros le ofrecimos. Esperen que vuelvo a cambiar el puntero. Al equipo semiautomático, ¿sí? Un equipo con las características que mostró Gerardo hace un rato, con un controlador que tiene la opción de trabajar con arco pulsado, que fue el caso de este cliente, como con superpulso, se le adicionó o le sumamos un equipo tractor, un RecTrac B42 en este caso, con una torcha push-pull. ¿Con esto qué logramos? Acá tenemos algunas imágenes de las pruebas que nosotros realizamos. ¿Con esto qué logramos? Fíjense, acá ya estamos posicionados sobre la soldadura, sobre la parte superior del tanque para realizar esa soldadura que es un filete, en definitiva. ¿Y qué me posibilita el equipo RecTrac? El equipo RecTrac va montado sobre rieles de 2,5 metros que se pueden anexar y nosotros lo fuimos anexando hasta llegar a esos 12 metros. ¿Cómo se adhiere esto a los tanques? Bueno, tenemos dos formas. Nosotros tenemos el riel con imanes, pero en el caso de aluminio, como los imanes nosotros no lo podemos utilizar, tenemos rieles con sopapas neumáticas. Nosotros le conectamos aire, las sopapas se pegan y ya tenemos el sistema incorporado y listo para soldar. Estas sopapas también, no solo para aluminio, sino para algunos inoxidables también sería útil. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Nosotros ya al poner los 12 metros con los rieles, ya el soldador arrancaba la soldadura en una de las puntas y terminaba a los 12 metros. Ya se eliminaron esos 30 minutos que se perdían por reposicionamiento. ¿Cómo cuantificamos esto nosotros? ¿Cómo hicimos el análisis de costos? ESAB tiene una herramienta, las siglas es VAE, Value Added Engineering. Esta herramienta no es solo para aluminio, esta herramienta nosotros la utilizamos para hacer el análisis de costos de soldadura de cualquier cliente con cualquier proceso. Esto ya
en esta presentación aprovecho y se los ofrezco para cuando quieran. Nosotros podemos trabajar en forma conjunta con ustedes para hacer el análisis de algún cliente y ver si podemos mejorarle el proceso, porque en definitiva la idea no es solo saber cuánto le sale el metro soldado, sino ver si podemos mejorarle la productividad, que fue este caso. Yo les dije entonces de que lo único que cambiamos en este cliente fue pasar de soldar manual y de reposicionar la máquina a pasar a un carro automático. Entonces, si se fijan, esta herramienta cuenta de dos columnas, que dice Customer Solution, que es cómo está soldando el cliente en la actualidad. Acá no cambiamos nada, solamente levantamos datos del cliente. Fíjense que acá están los 12 metros que yo le decía. Y del lado de SAB, nosotros ponemos cuál es la solución nuestra. Como yo les dije que nosotros solamente cambiamos el carro, fíjense que las dos líneas de los dos lados, las columnas, están exactamente iguales, salvo acá. Acá dice Arc of Time Reduction, o sea, cuánto de arco apagado nosotros podemos reducir con la propuesta que hace SAB. Esos 30 minutos que se perdían, a eso se le llama arc off, o sea, son 30 minutos en los cuales la máquina está apagada, no tiene arco encendido. Entonces ese número se coloca acá. Ese tiempo nosotros lo estaríamos ganando al soldar con el equipo Raytrack. Seguimos cargando la planilla, en donde estos son valores referenciales, no son valores reales de nada, porque nosotros no tenemos como política mostrar valores de empresas, pero lo que sí hicimos fue, para hacer algo justo, es replicar los valores, que los mismos valores de Customer Solution sean los mismos que de SAP Solution, para que no haya nada raro en el medio y que siga afectando al resultado solamente esos 30 minutos de reducción, producto de haber incorporado el equipo Raytrack. Y acá vamos a ver cuáles son los resultados. Fíjense que ganando esos 30 minutos o eliminando ese tiempo muerto de 30 minutos en una soldadura de 12 metros, nosotros pudimos bajar un 6% el costo de producción y pudimos aumentar en un 61% la capacidad de productividad de este cliente. Eso analizando solamente una soldadura. Esto habría que multiplicarlo por la cantidad de soldadura que hace el cliente por día, por semana, por mes y por año. Esto fue una solución simple, con un equipo relativamente simple también, pero fíjense qué importante en los resultados para el cliente, con otro dato no menor, al contrario, que hay que resaltar, que no se puede cuantificar, que es la eliminación de los enganches de soldadura. No sé si habrá algún inspector de soldadura que nos esté escuchando, pero o soldadores saben bien que los enganches son un problema, así que aparte del tema de reducción de costos y el aumento de productividad, eliminamos los enganches de soldadura, eliminamos una variable ¿para qué? Para garantizar que la soldadura sea sana, cosa que no se puede garantizar en los enganches. Bien, buenas prácticas. Como bien les dijo Gerardo al principio, el sistema de tracción en los procesos semiautomáticos es fundamental, pero hay que exagerar cuando nosotros estamos soldando con aluminio, que es un producto o un alambre o un consumible blando. Entonces hay que hacer especial hincapié en los rodillos, que sean los correctos, las guías centrales, guías de entrada, guías finales que estén correctas, en el caso de poder poner teflón o plástico mejor para eliminar las limaduras. La correcta elección del rodillo, como bien también se los mencionó Gerardo, ¿sí? Acá estamos mostrando 3 rodillos, es anecdótico, pero esto es para tubular, estos en B son para alambres macizos y en U son para alambres de aluminio. Ahora, si yo pongo un rodillo en U, canaleta en U para aluminio, ¿esto ya me garantiza que yo no voy a dañar al alambre? No, porque después está la mano del hombre, ¿no? La mano nuestra, como nosotros ajustamos. Nosotros podemos tener una correcta configuración de los rodillos, elegir los rodillos en media caña o en U, pero excedernos en la presión de los mismos. ¿Qué va a pasar con el alambre? Se va a deformar. Voy a terminar teniendo problemas. Entonces, una buena práctica es la correcta elección del rodillo y después el correcto apriete del sistema de tracción para no dañar al alambre con la presión que ejercen los rodillos. Esto también está hablado.
al principio cuando Gerardo les estaba comentando de los diferentes tipos de torchas y de los diferentes tipos de máquinas. O sea, para soldar aluminio, yo necesito, como les mostré recién, un equipo sinérgico con un controlador U82, super pulso, torcha push-pull. No, no. Como bien le dijo Gerardo, yo puedo soldar con cualquier equipo. Va a depender qué tipo de soldadura vaya a hacer. Y después, dependiendo de la configuración que yo tenga, bueno, voy a tener ciertas limitaciones. En el caso como este ejemplo de tener una torcha convencional, yo lo que tengo que garantizar es que a mí el conducto interno o la vaina interna de la torcha no tenga este defecto. Yo la tengo que tener lo más estirada posible, tengo que mantener el conducto lo más recto posible. Y tratar de que la torcha sea lo más corta posible también. Por supuesto, vaina de teflón, para minimizar el roce y tratar de no dañar al consumible. Y en el caso de poderse, siempre es aconsejable poner una torcha push-pull. La torcha push-pull, como ya se mencionó, nosotros tenemos un motor en la empuñadura, que es el que tira, y el motor del alimentador es el que empuja. Esos motores están sincronizados. ¿Qué garantiza ese sincronismo? Que el alambre dentro de la vaina jamás esté de esta manera, siempre va a estar tenso. Con esto yo puedo tener una torcha desde hasta 15 metros y no tengo que tener tomar ningún recaudo en mantener la torcha recta. Los sistemas de rodillo y los dos motores se encargan de mantener la tensión dentro de la vaina o del liner. Esto no es muy común verlo, pero esto para el que nunca lo haya visto o a lo mejor no se dé una idea por el tema del gráfico, esto es un eje portarrollo. Los ejes portarrollos tienen freno. Tienen diferentes sistemas de freno, en este caso este sistema es por resortes, este tiene dos resortes, un resorte en este lugar y otro resorte aquí. ¿Cuál es la finalidad del sistema de frenos? Visualícense soldando, cuando nosotros estamos soldando, nosotros lo que regulamos no es corriente, sino velocidad de alambre. Nosotros estamos soldando con una cierta velocidad de alambre, 4 metros por minuto, 6 metros por minuto, eso va a depender de la corriente, no importa. No quiero centrarme en eso, quiero centrarme a cuando yo suelto el gatillo y dejo de soldar. ¿Qué va a tender a hacer ese rollo de alambre? Por inercia va a tender a seguir girando. Entonces, ¿qué pasa cuando sigue girando? Se me puede bobinar dentro del alojamiento y me puede producir un cortocircuito. Y yo para evitar eso, ¿qué hago? Puedo ajustar por demás el sistema de freno. Acá es donde tenemos que tener cuidado con el aluminio. Yo puedo ajustar de más para que el freno actúe y que por inercia no siga girando, pero lo que voy a provocar es que el sistema de tracción ejerza una fuerza mayor a la que debería ejercer para traccionar ese alambre. ¿Qué puede pasar? Puedo cortar el consumible, o sea, puedo cortar el alambre, puedo provocar virutas al traccionar de una forma incorrecta. Al hacer tanta fuerza a los rodillos pueden llegar a patinar y generar virutas y termino provocando todo lo que por diseño de consumibles tratamos de generar de que no pase, de que no suceda. Entonces, el correcto ajuste de esto hay que hacerlo de acuerdo al proceso y a los parámetros que yo tenga de soldadura y también al peso del rollo que yo le vaya a colocar. No es lo mismo la inercia de un rollo de 7 kilos de aluminio que si yo tengo un rollo de 18 kilos de acero al carbono. Esto parece una tontería, pero realmente es muy importante, más en un proceso en donde es muy sensible a la alimentación del alambre, como es el proceso de soldadura con aluminio. Existen dos técnicas de soldadura, pero acá ya la vamos a limitar, como les dije al principio. Para aluminio tenemos que soldar por empuje. Siempre tratemos de soldar por empuje. Va a haber alguna situación en donde haya alguna pieza en particular en donde la geometría de la pieza no me va a permitir, por el tamaño de la torcha, soldar con esa técnica, pero en el caso que se pueda, siempre por empuje y siempre manteniendo los ángulos de inclinación correctos. Mayormente acercarme a 5 grados y no más, no excederlo. Es muy particular la soldadura de aluminio. Bueno, acá dos ejemplos de soldadura con fotos, como verán, estos son fotos antiguas, esto es desde siempre. Otro tema muy importante es el caudal de gas. No tenemos que tener caudal de gas ni por defecto ni por exceso. Por defecto, ¿qué va a pasar? Lo que también les comentó Gerardo. Por defecto vamos a tener problemas con la contaminación del aire en la pileta líquida. Si nosotros para evitar esto exageramos con el caudal,
también es contraproducente porque podemos generar turbulencia y esa misma turbulencia es la que me va a incorporar aire en la pileta líquida y me va a generar un defecto en la soldadura, que el cordón sea irregular, que tenga poros, en el caso particular del aluminio, que la soldadura me quede negra o una soldadura que se ve una terminación muy rústica. Si se ve así, puede, o es casi seguro que tenga problemas internos en el caso que yo le haga un corte. Entonces, conclusión, caudal de gas, el que corresponde. Y tener mucho cuidado con lo que son las correntadas de aire en galpones en donde yo tenga dos puertas o en lugares donde trabaje con ventiladores cerca, etc. Otro tema importante, trabajar con el stick out correcto. El stick out es la distancia entre el tubo de contacto y la punta del alambre. Porque ¿qué va a pasar? A medida que yo voy aumentando esta distancia, pasan dos cosas. Primero que le cambio la geometría del cordón. Fíjense lo que pasa con la penetración. Porque al alejarme de la pieza, lo que estoy haciendo en realidad es estoy bajando la corriente. Pero también corro otro riesgo, que va de la mano con el que hablamos recién del tema del caudal de gas. Si yo me alejo demasiado, yo acá corro el riesgo de perder la protección gaseosa. Entonces, este es un dato muy importante. Hay que tener muy en cuenta el tema del stick out y la distancia de arco o el largo de arco. Este largo de arco. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto porque me cambia la geometría del cordón y si me excedo, yo puedo tener problemas de protección gaseosa, por ende, problema de sanidad en la soldadura en el cordón que yo haya realizado. Conclusiones. Entonces, para la soldadura, lo primero que tenemos que hacer, como vimos, es, de acuerdo al material base, hacer una correcta selección del consumible, que se aplique para ese material base y después que esté apto o que esté en relación con lo que a mí me piden de acuerdo a la pieza que yo esté soldando. ¿A qué va a ser sometida esa pieza? O sea, si va a ser una pieza que más adelante la tengo que llevar a un proceso de anodizado, tiene que ser un material. Si es una pieza que tiene que ser resistente a temperaturas de hasta 65 grados, tiene que ser otro consumible. Tenemos todos los datos para hacer una correcta selección del consumible. Correcta configuración del sistema de tracción es todo lo que venimos viendo. Rodillos en U, un correcto apriete, que el freno no esté ajustado por exceso, que esté correctamente ajustado, vaina de teflón, los tubos de contacto siempre en buenas condiciones. Con respecto a la limpieza hay que ser exagerados. Para todo proceso de soldadura, nosotros desde SAB siempre decimos que hay que limpiar las piezas de soldar. En el caso del aluminio no es una opción, o sea, nunca es una opción, pero en el caso del aluminio menos. Es muy sensible a la suciedad. ¿Cómo se limpia? Nosotros podemos, una superficie de aluminio, podemos flapearla o con algún cepillo de acero, pero hay un error muy común que pasa en algunas empresas donde hacen trabajos mixtos, que hacen trabajos de acero de carbono y hacen trabajos de aluminio, que a lo mejor comparten un flap. Fueron y flapearon una pieza de acero al carbono y después vinieron y flapearon con ese mismo flap la pieza de aluminio. Sobre el flap no se ve nada. Ahora, todo ese flap que fue utilizado en acero al carbono genera contaminación que yo a la vista no la percibo y sí me voy a dar cuenta cuando yo empiezo a soldar. Cuando yo empiezo a soldar, la soldadura me queda contaminada. Entonces, regla. Para aluminio tengamos nuestros elementos de limpieza solamente para aluminio. Porque si no, créanme, vamos a tener problemas de contaminación en la soldadura. Lo vamos a ver fácilmente porque la soldadura no va a ser brillosa, no va a estar limpia, va a ser una soldadura áspera y podemos llegar a tener poros, podemos llegar a tener problemas internos, etc. Entonces siempre es muy importante la limpieza. En el caso que utilicen antiadherente para lo que es tobera, para que no se peguen las proyecciones, yo recomendaría que no se utilice, que se limpie la tobera con algo de forma mecánica. Y en el caso de utilizar, que no les quede otra, y que utilicen antiadherente, yo recomiendo que en alguna placa de sacrificio, una vez que le colocan el antiadherente, primero hagan una prueba, cosa que el exceso se queme, que esos gases que se generen contaminen la pieza de sacrificio y no la pieza que vaya a soldar. Pero si desde SAB les tenemos que recomendar, traten de hacer una limpieza mecánica y no con algún tipo de protección para que no se peguen lo que son las apicaduras ni las proyecciones. Siempre el correcto gas de protección, ¿sí? Comúnmente se utiliza el argón puro. Y bueno, una correcta técnica de soldadura. ¿Por qué les digo lo de la técnica de soldadura? Porque nosotros hablamos de que hay aleaciones que son susceptibles o más susceptibles que otras de acuerdo
a los diferentes salientes que tenga para la fisuración en caliente. Pero también hay algo que un error que puede generar el operador, que es en el final de la soldadura, en el cráter. Hay dos alternativas. Hay máquinas que me dan la opción de relleno de cráter y en el caso de no tenerlo, el cráter es el punto final de la soldadura, me queda como una depresión, me queda como una falta de material y por lo general la fisura comienza ahí. Entonces, dos opciones como les decía. O se regula la máquina, en el caso que tenga el llenado de cráter como para ese sector de la soldadura, llenarlo, o se hace con una técnica. Pero es muy importante una correcta técnica de soldadura por empuje y después hacer foco en lo que es el cráter final. Como bien le dijo Gerardo al principio, bueno, acá tienen un rato, van a quedar en pantalla nuestros contactos. En el caso que tengan alguna duda, que nos quieran escribir, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema y nosotros lo vamos a estar contactando. No sé ahora si alguien tiene alguna duda. Hasta acá yo debo decirle con respecto a la presentación, bueno, muchísimas gracias por estar, por escucharnos, por darnos este espacio. No sé, Rama, si vos estás viendo si hay alguna pregunta. Sí, Javi, hay algunas que fueron haciendo. Por ahí creo que las primeras son para Gerardo. Por ahí yo arranco, no sé si las querés responder vos igual. Me preguntan, para comenzar a soldar, ¿qué proceso me conviene aprender? Sí. Bueno, vamos de una. Dale. ¿El nombre de la persona? Vamos a hacerlo más personalizado. No me figura. Bueno, no importa. Como anónimo. Bueno, es una pregunta amplia. Digamos, si vos querés aprender a soldar, primero yo te repreguntaría ¿qué querés soldar? Porque como dijo Gerardo al principio, nosotros hoy estuvimos viendo el proceso MIG, la semana entrante vamos a ver el proceso TIC. Los dos procesos son muy característicos y distintos porque el proceso MIG vos podés soldar desde chapas finas hasta chapas más gruesas con diferentes tipos de transferencia, con pulsado, con superpulso o con ninguna de las dos, simplemente con corriente continua. En cambio, con TIG vos tenés mucho mayor control sobre lo que es la pileta líquida, el aporte térmico, pero tenés una velocidad de soldadura más lenta. Si vos me preguntás a mí, lo que pasa es que quizás a mí me interesa más, lo que pasa no es cuestión del interés mío, pero quizás sea más sencillo aprender a soldar con semiautomática, con esto que vimos hoy, que con TIG, en donde vos tenés que tener un mayor pulso, mayor control de tu mano. Pero la terminación de soldadura con TIG es superior al proceso semiautomático. Pero, en conclusión, para no dar vueltas y no marearte, si querés aprender a soldar, quizás yo aprendería con este proceso, que es más sencillo y requiere de menos pulso. Ojo, si llegás a saber qué vas a soldar y querés escribir y todavía estás, a lo mejor sería bueno que vos me digas, porque si vos vas a soldar, no sé, relleno de tapa de cilindro, por ejemplo, eso se hace con proceso TIG y no requiere de un gran pulso. Bien, ahí cualquier cosa, si vuelvo a preguntar, te lo vuelvo a leer. Muy bien. Otro pregunta, ¿qué torcha me conviene utilizar para trabajos de larga duración o de mucha utilización? Siempre hablando de aluminio estamos hablando, ¿no? Bueno, no importa. En el caso de ser aluminio, primero lo que te tengo que decir es que la torcha que te conviene utilizar es una torcha push-pull. Como bien dijimos al principio de esta presentación, no hace falta tener una torcha push-pull para soldar aluminio, pero es la torcha que menos dolores de cabeza te va a dar y más resultado te va a dar. Con respecto a la elección de la torcha para trabajos de larga duración, ahí lo que tenés que tener en cuenta, no importa tanto la larga duración, vos lo que tenés que saber es, sí, bien, tenés que saber el tiempo, o sea, durante cuánto tiempo vas a tener el arco encendido y a qué corriente. En base a eso hay que calcular o elegir cuál es la torcha. Vos lo que deberías preguntar, si tenés a alguien que te asesore, tenés que decirle lo siguiente. Yo necesito soldar, voy a poner un ejemplo, 20 minutos en forma consecutiva a 200 amperes. Con eso se saca el ciclo de trabajo y con eso se elige la correcta torcha. Inclusive hay torchas que son refrigeradas por agua que tienen mayor ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la cantidad de tiempo que vos podés usar una torcha a determinada corriente.
O sea, para poder elegir bien la torcha, vos tenés que saber a qué corriente y durante cuánto tiempo. Y si es posible, para el caso de aluminio, una torcha push-pull. Bien. Después Sí, perdón, hay un de comentario que Metalúrgica quisiera. Buchacra. Perdón, Sí, Rami. Hay un comentario que quisiera Sí, sí. agregar que no lo habíamos mencionado. Con esto le comentábamos de iniciar estos encuentros sin conocer la especificación de lo que se necesita. Todos los elementos tienen su ciclo de trabajo en soldadura. En soldadura, en cualquier otra prestación, nosotros hablamos de soldadura hoy acá. Todo tiene un ciclo de trabajo, tiene que coincidir el ciclo de trabajo de la torcha, de la máquina, del tubo de contacto, de todos los componentes que intervienen en ese circuito, deben coincidir para que mi trabajo, como decía Javier, con el parámetro que necesito trabajar y el tiempo que le debo insumir a la junta soldada, sea acorde a eso. No es ni bueno ni malo, tiene que estar de acuerdo con lo que yo necesito. Porque el ciclo de trabajo en corriente y en tiempo me da también la temperatura que va a alcanzar todos los componentes que integran el circuito de soldadura. ¿Está bien? sí, y hay un comentario muy bueno eso, Gerardo, el comentario tuyo, y quiero agregarle algo más. Con respecto a lo que es ciclo de trabajo, las máquinas, en el caso de que nosotros elijamos una máquina y la elijamos una máquina chica, nos queda chica para lo que nosotros hacemos, no hay tanto problema porque la máquina cuando sale del ciclo de trabajo enciende una luz y no me deja soldar más. Ahora, lo que preguntaba la persona que nos preguntó, ¿de qué forma me avisa la torcha que yo excedí el ciclo de trabajo? Me avisa de una forma muy cara. Se quema. Por eso es muy importante elegir bien la torcha y que nos recomienden muy bien la torcha. Con la máquina no hay tanto inconveniente porque la máquina enciende una luz y no me deja soldar más. La torcha se quema. Entonces es muy importante la elección de la torcha y del equipo con respecto al ciclo de trabajo que yo utilice para la fabricación de lo que esté haciendo. Bien. Ahí de Metalúrgica Buchacra preguntan por qué debo invertir en automatización sabiendo que el costo de implementación es bastante elevado. Fabrica elementos estructurales de aluminio. ¿Por qué? ¿Me repetís? ¿Por qué debo invertir en automatización? No, a ver, nosotros el ejemplo que pusimos fue de un caso puntual y de un cliente. Nosotros no estamos diciendo que todas las empresas deben implementar en automatización. En el caso puntual de la industria Buchacra dijiste, lo que debería hacer es analizar y ver si es factible y si es viable invertir en automatización. Quizás no. Nosotros mostramos un ejemplo de un cliente en particular y de una soldadura en particular en donde se estaban perdiendo 30 minutos. Pero esto nosotros, a ver, inclusive te lo ofrezco, nosotros podemos hacerte el cálculo y la persona que decide si se hace o no dentro de la empresa es el cliente final, no nosotros. Nosotros podemos mostrarte de que podés mejorar el proceso, nada más. Pero nosotros no obligamos a nadie ni aconsejamos a nadie. Nosotros sí te vamos a decir si se puede mejorar el proceso, pero bueno, después, por supuesto, cada cliente, cada usuario final y cada persona es libre de elegir si le conviene hacerlo, si quiere hacerlo o si no. Nosotros lo que hacemos es observar y ver si se puede mejorar o si hay oportunidades de mejora en el proceso. Sí, para agregar esos cálculos de costo que mostramos antes, también incorporan el cálculo de amortización del equipo cuando se adquiere. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo cierto ahorro por productividad, me va a decir en cuánto tiempo yo voy a regular mi inversión en base a esa productividad que estoy mejorando, ¿no? Eso es una variable más de los cálculos de costo. Ok. Después preguntan qué caudal de argón se utiliza generalmente y si el stick out es el mismo que para aceros al carbono. El stick out es similar al que se utiliza para acero al carbono. También va a depender mucho, como les decía, de la geometría de lo que estén soldando y de la posibilidad que tengan de meter la torcha en donde estén soldando. A veces una distancia aconsejable son 15 milímetros, pero a veces pasa de que por la geometría, por el lugar inaccesible, yo tengo que aumentar ese stick out. El caudal de gas también va a depender mucho de los parámetros que estés utilizando,
va a depender mucho del lugar, si tenés correntadas de aire o no, eso se va a ir ajustando. Normalmente uno está con 14 litros, eso se puede variar de acuerdo al ámbito en donde uno esté soldando. Pero con respecto al stick out, normalmente son 15 milímetros, pero podés llegar a variar dependiendo de la pieza que estés por soldar. Bueno, acá preguntan si pueden conseguir picos de contactos de teflón. No sé si por ahí se confundió o lo que se refiere es al liner de teflón. Si quieren volver a preguntar. Sí, sería bueno si quiere volver a preguntar. Sí, vamos a esperar a que repregunte. Otro muchacho, Roberto González, pregunta si existe forma de certificarse dando un examen. Dice que aprendió a soldar en un taller, pero no tiene un papel que lo certifique. Sí, sí, ESAB tiene un ente de calificaciones que si quieren en el chat podemos poner el mail para que se contacte directamente y que, bueno, termine arreglando o preguntando o consultando a ver qué tipo de calificación necesita. Bien, por Sí, el como momento. dato, perdón, como dato, las otras, en este ciclo de 4 entrenamientos, los últimos 2 van a ser dictados por el responsable de nuestro ente de calificación y se van a tratar todas las normas más comunes de soldadura y ahí se puede abordar el tema también, bajo qué norma calificar y cuál es el campo de aplicación que tiene cada una de esas calificaciones, ¿no? Bueno, por el momento no hay más consultas. No sé si alguno quiere escribir algo en A mí este me campo. gustaría, si se anima, si todavía está, la persona que preguntó el teflón, a ver si se hacía referencia a lo que es la vaina interna. Bueno, vamos a dar por terminada el encuentro de hoy. La próxima semana hacemos la segunda parte del tema aluminio. Están los contactos, cualquier duda que surja lo vamos tratando en forma particular y si no, la próxima clase, en el próximo encuentro que vamos a ver proceso de TIC, sus buenas prácticas y también un proceso de aplicación práctico. Nuevamente contacto a su disposición. Muy bien, entonces, buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.